Muy buenos días a todos vosotros, que me da tiempo algunos no me da tiempo todavía de poder saludar. Pero es como siempre, un gozo y un privilegio muy grande, pues el poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, pues con todos vosotros y poder estar juntos, ¿no? En su nombre, en esta preciosa mañana que el Señor nos regala, porque siempre es preciosa la mañana cuando el Señor nos convoca en su nombre para poder estar, como hemos hecho, adorando, alabándole y ahora preparándonos también para recibir su palabra. Había un pastor a primeros del siglo pasado, hace ya casi 100 años. Me río porque es que me cuesta todavía trabajo, y estamos ya en el 2020, me cuesta todavía trabajo de pensar de que a principios del siglo XX, hace ya 100 años. Pero sí, había un pastor por allí, por Inglaterra, que resulta que trabajaba mucho con los obreros de las empresas, de las industrias grandes que había en aquel momento, que eran bastante emergentes. Era un tiempo donde las industrias estaban creciendo en Inglaterra de una manera tremenda. Y había un pastor que trabajaba sobre todo muchísimo, pues ministrando a estas personas. Gente que eran algunos creyentes, otros que no eran creyentes, pero este hombre tenía este ministerio. Y este hombre era una persona que cuando escuchaba una determinada frase prácticamente cuenta la historia que casi se revolvía y casi que es que dejaba bastante claro de que no estaba para nada de acuerdo con lo que escuchaba. Y la frase, a muchos de nosotros ahora la escucharemos y nos choca. Jesús es la respuesta. Y todos decimos amén. Pues este hombre, este hermano, cada vez que escuchaba de boca de los obreros de aquellas industrias, escuchaba Jesús es la respuesta. Dice la historia que este hombre se revolvía y no le hacía ni pizca de gracia de que los obreros o los creyentes que trabajaban en estas industrias dijeran esto. Y cuando la gente lo escuchaba, pues se impresionaba y decía, ¿por qué motivo este hombre no está de acuerdo y se pone de la manera que se pone cuando escucha Jesús en la respuesta? Este hombre terminó dando, evidentemente, tuvo que dar explicaciones a los hermanos en la congregación y finalmente la respuesta fue muy clara. ¿Por qué motivo no le hacía ni mucho menos gracia de que la gente dijera la respuesta o la Jesús es la respuesta? Porque decía que esta afirmación apenas tenía sentido cuando uno ni tan siquiera se detenía primero para escuchar la pregunta que le hacían. Y se daba cuenta que esto lo tenían como si fuera prácticamente una muletilla los que decían esto. Antes de escuchar cualquier pregunta que le hacían, rápidamente estaban contestando, Jesús es la respuesta. ¿A qué respuesta es a la que Jesús viene a ser la respuesta? ¿A qué pregunta? ¿A qué pregunta? Eso era lo que andaba buscando este hombre. Podemos proclamar que Jesucristo evidentemente es la respuesta, que todo lo engloba en términos de Señor, en términos de Salvador, en términos de mediador y hasta como creador. Pero hasta que no escuchamos las preguntas, no llegamos nunca jamás a entender de una forma completa lo que es la respuesta que da el Señor Jesús. Como se nos quede como una mera muletilla, no tenemos capacidad de ver con plenitud lo que realmente eso significa. Y nos damos cuenta que la Iglesia, no solamente en nuestro tiempo, sino que la Iglesia desde siempre, pues solemos cometer bastantes errores. Y uno de estos errores, es que nos encanta formular muchísimas preguntas y salen muchísimas preguntas de parte nuestra, pues a todos aquellos sobre todo que tenemos muchas ganas de poder llevarle la palabra del Señor. Y rápidamente empezamos a hacerle preguntas. Pero el defecto está de que nos cuesta bastante trabajo, somos bastante lentos a la hora de esperar a que nos hagan estas personas, conforme a sus necesidades auténticas, cuáles son sus preguntas para nosotros poderles contestar de una manera adecuada. Esto te da a entender que en muchas ocasiones parece que tenemos prácticamente aprendido de carretilla
determinadas cosas que pueden ser las contestaciones que el mundo está necesitando escuchar. Y las soltamos también de carrerilla sin esperar ni tan siquiera escuchar cuáles son las auténticas necesidades que hay alrededor nuestro, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Eso viene a dar a entender que es una fe que muchas veces está centrada en uno mismo. Y cuando uno se centra a nivel individual, cuando prácticamente todas las cosas las ve solamente desde su prisma, pues es muy difícil, muy complicado de que pueda ni tan siquiera rozar lo que son las riquezas de parte de Dios a través de su enseñanza y a través de su palabra. ¿Cuáles son, entonces nos preguntaríamos nosotros, las preguntas que realmente alrededor nuestra la sociedad nos está demandando? ¿Qué preguntas? Hay infinidad de preguntas si nos paramos y esperamos que nos lo hagan. Infinidad de preguntas. Yo, como tenía preparado lo que era el pasaje que os he compartido, ahora luego lo vamos a leer, el pasaje de hoy he buscado dos preguntas que son muy buenas, sobre todo para verlo dentro de este mensaje que Pablo está dando en la carta de Colosenses, que es el pasaje que ahora a continuación vamos a ver. Pero ¿cuáles son? ¿Qué preguntas al día de hoy podemos tener y que son realmente, que muestran la inquietud, que muestran lo que hay en el corazón de las personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador? Pues la primera pregunta es, ¿cómo podemos convertir el mundo en un lugar mejor? Esto está muy, muy de moda. Si alguno de vosotros os dedicáis también al tema de la venta, pues como es el caso mío, una de las cosas que más en boca está desde hace unos años es el tema de la importancia de que todo lo que estés vendiendo, sea lo que sea, sean tejidos como en mi caso, sea el señor que está vendiendo gominola o el señor que está vendiendo pegatinas, que todo sea para mejorar lo que es el entorno del mundo. Y está muy bien. Lo que pasa es que tristemente, cuando se está dentro, se da uno cuenta de que efectivamente, si con aquello que tú haces colaboras para mejorar, de maravilla, pero que ese no es realmente el propósito que se tiene, sino que el propósito real que está detrás es coger, como se dice, un nicho nuevo de mercado, un nuevo negocio que hay ahí y que es aparentemente muy productivo y todos nos tiramos de cabeza para intentar de que eso vaya a buen puerto. De tal manera que el que vende, como el caso de los clientes míos, el que vende camisetas, es importantísimo hoy en día que cuando pone una camiseta a la venta ponga todo tipo de etiquetas, ¿no? ¿Verdad que nos pasa todo tipo de etiquetas diciendo, ojo, que esto cumple con todas las normativas del medio ambiente? Esto es un paso principal e importantísimo. ¿Para qué? Para que el mundo realmente lo podamos cambiar. Mirar, cuando entró el nuevo siglo, cuando estábamos todos el 1 de enero del año 2000, pues esperando con los deseos que normalmente ocurren ese día, ese 31 de diciembre, que normalmente hay muchos deseos en mente, que todo sea mejor, que es el principio de un milenio, el principio de una nueva década. Ya de por sí fue un año que recuerdo que fue en términos de optimismo un poco difíciles ya de marcar. Yo no sé si os acordaréis, pero ya ese mismo año estábamos ya pendientes si lo más preciado que tenemos, que es nuestro móvil, si se iba a desconfigurar o no, ¿os acordáis? Porque decía que el 1 de enero del año 2000, ¿no? Los móviles prácticamente se terminaban desconfigurando. Pero bueno, eso es lo de menos. En el siglo anterior, cuando comienza el año 1900, es un año que hay un tremendo optimismo por conseguir nuevas cosas y nuevos retos dentro de la sociedad. Es un año que en cuanto a todo lo que es la ciencia, en cuanto a todo lo que es la tecnología, hay una serie de descubrimientos y una serie de nuevas visiones que aparentemente parece que todo lo que es los problemas del mundo se van a arreglar. El hombre tiene una capacidad tremenda a todos los niveles, sobre todo a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de investigación, con unos avances que nunca jamás en la historia de la humanidad se habían llevado a cabo.
Uno veía en arquitectura y se iba a París y veía la Torre Eiffel y decía, madre mía, no hay nada que se pueda mejorar a esto. Cuando uno le encantaba de ir al cine y empezaba a ver el cine, la magia de lo que se veía a través de la pantalla, y luego ya cuando empieza a verse la voz, cuando empieza a escucharse también con voz, esto no se puede mejorar, estamos tocando ya los límites. Cuando empezamos a ver la libertad que existe a través de la prensa, pues estamos exactamente igual. Estamos llegando a unos límites, estamos llegando a unos momentos que es muy, muy, muy complicado de que aquello se pueda superar. Y sabéis, en definitiva, todo esto, ¿qué es lo que te da lugar? Da lugar a que la propia sociedad en aquel momento tiene en mente de que a partir de ese momento todo el sufrimiento, que a partir de ese momento todas las desigualdades, que a partir de ese momento todo el dolor que puede haber prácticamente se va a solucionar. Y eso se conocía como lo que era la utopía del siglo XX. Mirad qué cosa tan curiosa, y es que este sueño, que evidentemente no se cumplió, se convierte prácticamente, en vez de un sueño, de una utopía, se convierte finalmente en una auténtica pesadilla. Porque quizás el hombre, y esto es algo bastante interesante para cuando desarrollemos el texto, el hombre quizás le faltaba visión, no tenía la suficiente visión de las cosas como para echar las campanas al vuelo en ese momento. Le faltaba una clara visión. Y entonces se dieron cuenta de que ni el dolor, ni la riqueza iba a llegar a todo el mundo, ni el dolor iba a desaparecer para todo el mundo, ni que iba a haber desigualdades, sino todo lo contrario. Se hablaba del momento de los derechos humanos, se empezaba a hablar acerca de la necesidad de que la educación fuera universal y que llegase a todo el mundo. El tema de la razón era importantísima para comprender todas las cosas, pero nos damos cuenta, porque la historia la tenemos ahí, no la podemos quitar, que aquello se quedó prácticamente no en un sueño, sino que más bien se convirtió en una pesadilla. ¿Os acordáis? Lo que sucedió, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos, cuando encontramos las cámaras de gas que estuvieron funcionando precisamente poco tiempo después. Se olvidó por completo la utopía, se olvidó por completo ese sueño. En cuanto a la riqueza, se había puesto un sistema de que aquello fuera lo más justo y nos dimos cuenta que la pobreza seguía aumentando, de que la diferencia entre el más rico y el más pobre aumentaba cada día y así cada una de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que es ese sueño, esa utopía de que todo fuera mejor, acabó convirtiéndose, como digo, finalmente en una pesadilla. Tal vez la visión del hombre, como digo, no fue lo bastante grande para entender eso. Pero también lo que nos preocupa bastante cuando leemos el texto que vamos a leer a continuación es que también como iglesia, quizás como pueblo de Dios, también nos falta muchas veces de tener una auténtica visión, que tengamos una panorámica clara de lo que es el Señor y lo que son las cosas del reino de Dios. Porque también todos nosotros, desde aquí, como creyentes, hemos querido también contribuir siempre a mejorar las cosas del mundo. ¿Quién de nosotros no está dispuesto a mejorar las cosas del mundo? Pero mirad qué detalle cometemos, qué error en el detalle cometemos todos. Intentamos de mejorar todo, pero sobre todo que yo coja perfectamente dentro de esa mejora. Yo voy a colaborar en la mejora, pero yo no me veo nunca fuera de esa mejora, tengo que estar dentro. Pienso en mí y a nivel corporativo ocurre exactamente igual también, como iglesia. No me veo un mundo que es mejor, pero que la iglesia se quede fuera. No lo veo. El problema es que creemos que somos capaces de llevar todo esto a cabo por nuestro propio esfuerzo, por la panorámica que creemos que tenemos y finalmente nos damos cuenta que necesitamos también ayuda. Hay una segunda pregunta que la gente se hace y que nosotros creemos que con el paso del tiempo eso se va olvidando. Si miráis las encuestas que hay hoy en día en cuanto a la gente que tiene necesidad de tener experiencias religiosas, experiencias
con un Dios, aunque no lo conozca, es bastante curioso, pero son muy altas. Pensamos que eso es antiguo, no, son muy altas. Y hay una pregunta que es algo bastante interesante en medio de todos estos temas, de todos estos problemas que hoy en día seguimos teniendo, que nos seguimos haciendo y que la gente se sigue haciendo en la calle. ¿Cuál es el aspecto de Dios? A Dios no me preocupa tanto saber si existe Dios o no. Mirad qué cosa tan rara. Pero ¿qué aspecto es el que realmente tiene Dios? ¿Cómo se siente Dios ante las situaciones que existen en el día a día en el mundo? ¿Cómo se siente ese Dios en medio de las situaciones que ocurren día a día? Esta es otra pregunta. Y quizás esta pregunta es una pregunta que, como digo, muchos se plantean, mucho más que incluso que por el interés de preguntar si realmente Dios existe. Hay un mundo, o estamos en una sociedad, que estamos llenos de tantas afirmaciones. Estamos en una sociedad que estamos tan plagados de tantas religiones que uno en medio del mundo se termina preguntando ¿y qué aspecto es el aspecto que tiene Dios? ¿Y cómo se siente Dios ante las situaciones reales de lo que ocurre en el mundo? Y esta es una pregunta que digo que cobra muchísima fuerza en medio de toda esta sociedad tan plural. Nos puede ocurrir, esto a lo mejor ya lo hemos contado en alguna ocasión, como ocurrió una vez en un accidente que tuvo un muchacho joven que era muy deseoso de tener muchas noticias y de investigar mucho de esto, que entraron tuvo un accidente, tuvieron que entrar en la habitación donde él vivía y en la mesita de noche se encontraron, en lo alto de la mesita de noche se encontraron una Biblia. Pero en lo alto de la Biblia se encontraron también una copia del Corán. Y en lo alto de esa copia del Corán se encuentran también una revista de la Atalaya de los Testigos de Jehová. Y también revuelto allí en lo alto de aquella mesilla se encuentran un libro, una revista acerca de la nueva era y acerca de la astrología. Se encuentran un libro de Karl Marx. Todo eso estaba en lo alto de la mesita anoche y se veía que lo estaba el hombre usando, el muchacho lo estaba usando con regularidad, buscando preguntas. Y encima de todos ellos se encuentra un libro también que decía cómo dejar de preocuparse. Qué cacao mental, ¿verdad? Se puede llegar cuando estamos buscando respuestas con tantísima información como tenemos en estos momentos. Con tantísimas opciones y con tantísimas puertas a las que uno puede entrar. Esa es una necesidad real de la sociedad, no solamente del siglo XX, sino que sigue siendo vigente hoy en día. En un mundo de confusión, ¿cómo podemos saber realmente la apariencia que tiene Dios? Pues creo que hay una tarea por parte nuestra a la hora de escuchar primero esta necesidad, de escuchar primero esta pregunta que nos viene del mundo y poderla responder. Pablo escribe esta carta a los colosenses y viene a hacer este ejercicio que precisamente hemos estado hablando ahora mismo. La iglesia de Colosas, bueno, tenemos oportunidad, no voy a dar muchos más datos porque podemos verla en cualquier momento. Una ciudad que sí está sobre el río Lico, en lo que es hoy en día Turquía. En cuanto al ministerio de Pablo, parece ser que utilizaba, estuvo casi durante 2 años utilizando y casi diariamente prácticamente defendiendo la palabra, llevando la palabra del Señor a todos los oyentes. Y finalmente dice, por boca incluso de Lucas, en el libro de los Hechos, que la palabra del Señor llegó prácticamente a la totalidad de los residentes de Asia. Todos ellos terminaron escuchando y siendo conscientes de lo que decía la palabra del Señor. Pues bien, en el primer capítulo de este libro de Colosenses, que os invito a que lo abráis, no sé si me lo puedes poner aquí atrás, pues
En este primer capítulo de Colosenses, la carta viene a registrar la visita de Epafras. Epafras, que es un obrero de esta iglesia, allí en Colosas, y trae noticias a Pablo. Y le trae, como siempre, noticias buenas, pero también vienen algunas noticias malas que a Pablo le traen bastante preocupación. Las noticias buenas, o la noticia buena que aparece aquí, es que la buena es que la iglesia tiene, como dice, amor en el espíritu. Y esto es la marca que distingue realmente a la comunidad cristiana. Una iglesia que es plantada, que crecía y que tenía amor en el espíritu. Pero, como digo, Epafras también trae noticias que no son del todo buenas. Trae también noticias que preocupan enormemente a Pablo. Son, como hemos estado viendo antes, prácticamente las preguntas que la iglesia de Colosas está haciendo y Pablo está escuchando esas preguntas. Y por lo tanto Pablo va a contestar ahora acerca de las preguntas, de las inquietudes, de las necesidades que tenía la iglesia de Colosas. ¿Cuáles eran los problemas? Pues según estemos mirando en distintos hermanos que profundizan en la palabra y que son eruditos de la palabra, nos encontramos pues varios tipos de problemas. Estaban sobre todo influencias que había dentro de la iglesia de Colosas y que terminaban en muchos casos a despistar, a desenfocar a los hermanos de la iglesia de donde tenían que estar realmente enfocados. Y muchas de estas influencias, como digo, eran influencias que caían sobre los creyentes, influencias que te podían decir la necesidad de tener que cumplir determinados ritos para ser un buen creyente, la necesidad de tener que conocer determinadas cosas que parecían secretas, pero que eran importantes para ser un buen creyente. Y muchos se identifican de que detrás de todo esto estaba también, sobre todo, lo que se conoce como un sincretismo gnóstico. Había como un grupo que estaba influenciando enormemente y que estaba haciendo que calara dentro de la iglesia, como digo, muchos ritos, muchas creencias que estaban cogidas de distintas religiones. Pablo ve esto. Esta es de alguna manera la pregunta de la cual está viniendo de la iglesia de Colosas. Y Pablo la escucha. Pablo detecta perfectamente cuál es la necesidad y cuál es el problema en definitiva que está ocurriendo en aquella iglesia. Lo más curioso es que podíamos decir que tales peligros que detecta Pablo también son problemas que persisten hoy en día. Con lo cual, la enseñanza que vamos a leer nos va a venir también a todos nosotros de maravilla. Lo que Pablo detecta, y es importante, es que, sobre todo, lo que se está intentando es echar abajo la relevancia que tiene Jesús en medio de la iglesia. Eso era el tema principal. Da igual de dónde viniera la influencia, da igual en sí el rito que se quería imponer. Lo importante era que los hermanos que estaban en Colosas no estuvieran debidamente centrados donde tienen que estar centrados, que era en Cristo Jesús. Hoy en día, en nuestra sociedad, no sé si os dais cuenta, pero hay muchos problemas, hay muchas dificultades, lo que es los cristianos, los que son los creyentes con determinadas personas, con determinadas sociedades. Es muy relativo, me explico ahora a continuación, y soy uno también que somos de los que estamos muy preocupados, sobre todo cuando oramos los jueves por los hermanos que son perseguidos, en fin, no me malinterpretéis. Pero digo que es muy relativo porque, por ejemplo, en nuestra propia sociedad, el creyente tiene su sitio igual que cualquier otro en cuanto al tema de respeto. Porque la sociedad sabe perfectamente de que tiene que ser, de alguna manera, tolerante con las religiones, con los distintos puntos de vista, tiene que ser tolerante con la justicia, es buena,
es tolerante y porque es bueno la espiritualidad, todo eso es correcto. Pero ¿sabéis en qué punto se encuentra precisamente la mayor división, donde viene el mayor enfrentamiento con el mundo? Cuando hablas de que Cristo, de que Jesús es el que está precisamente al frente de tu vida. Te viene un poco menos que decir, si eres cristiano y eres igual que cualquier otra religión, no pasa nada. Pero la figura de Jesús, y cuando hablas de Jesús, trae división entre las personas. Esto es algo que muchas veces a nosotros se nos escapa, pero es lo que ocurre en nuestra sociedad. Hablar de la verdad, hablar del Señor Jesús como el centro de nuestra vida, termina dividiendo a aquel que no está dispuesto a aceptarlo como su Señor. Así que las respuestas de Pablo, a la hora de recordarles a los hermanos y a las hermanas de Colosas, lo que está pasando es, la enseñanza es muy sencilla. En Cristo es donde debe estar puesta tu atención. Cristo es el centro de tu vida. Y cuando Pablo responde a esa clase de preguntas a Epafras cuando viene con esto, le indica que lo que tiene que hacer sobre todo él, la Iglesia, es considerar adecuadamente la supremacía de Cristo. Cristo es el supremo, Cristo es el soberano. Vamos a leer el texto. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto, que evidentemente, como habéis visto, lo que os hemos enviado, pues no es nada original, ¿no? El título, pero que habla la grandeza, la supremacía de Jesús, pues creo que viene claramente a ponernos pues dos puntos diferenciados, ¿no? Un primero, dos puntos diferenciados que lo he puesto con dos preguntas, ¿no? Ya que nos están poniendo el tema de la importancia de escuchar y de las preguntas, lo había puesto con las preguntas. Dos puntos diferenciados, ¿no? El primero sería realmente quién es Jesús, que es lo que realmente Pablo está mostrando y está contestando. Sencillamente, no entra a discutir ninguno de los detalles, de los distintos ritos, de las distintas historias que estaban No habla de eso, sino que viene a mostrar directamente, y esto es importantísimo, la figura de Jesús. Por lo tanto, el primer punto sería quién es Jesús. Y luego un segundo punto, que sería a partir del versículo 18 al 20, que es qué alcance tiene la salvación que Él trae. Estos van a ser dos puntos que son también dos puntos por los cuales nosotros rendimos adoración al Señor. Lo diré luego al final, pero también es curioso. Este pasaje que hemos estado leyendo es un pasaje que está redactado con muchísimo cuidado, con muchísimo esmero. Además, es un pasaje que tiene un ritmo muy equilibrado, es un pasaje que tiene unas repeticiones muy significativas de un versículo con otro. Hay muchos paralelismos. Es un pasaje que es para tenerlo muy, muy en cuenta y donde hay muchísima enseñanza.
En esta mañana y con los minutos que nos quedan, os voy a dar solamente para que veamos de alguna manera lo que Pablo nos viene a ofrecer. Que tengamos una panorámica, sencillamente, no de lo que creemos, no una panorámica de lo que pensamos, sino una panorámica de lo que Pablo presenta. Y Pablo está presentando sencilla y llanamente a Jesús. Y esa es la panorámica que nosotros queremos presentar. Hablando de las panorámicas siempre son muy importantes. Yo no sé si os ha pasado a vosotros en alguna ocasión que cuando el niño pequeño, la niña pequeña, está en el campo, está en la playa, lo primero que quiere cuando ven todos juntos y está viendo que están haciendo muchas fotos, yo quiero hacer una foto, yo quiero hacer una foto. Y la niña se pone, está aquí la familia y la niña se pone delante de la familia, mira por el visor y le dicen, ¿qué? ¿Salimos? ¿Nos ve? Sí, veo la nariz de papá. Bueno, pues ya está viendo algo, por lo menos el móvil funciona y puedes tirar ya la fotografía. Pero échate un poquito para atrás. No te centres solamente en la nariz de papá, échate un poquito para atrás. La niña se echa un poquito para atrás, ¿nos ves ya? Bueno, ahora veo la barriga de papá. Y dice, bueno, pues ya estás viendo algo más grande, ya. No, pero sigue para atrás, sigue buscando la panorámica hasta que finalmente mira y ya coge la panorámica completa y ve no solamente la familia completa, sino el entorno para que la foto sea la adecuada. El tener la panorámica de las cosas es importante. Y Pablo en este pasaje repite constantemente eso. Viene a repetirnos, no está escrito, pero viene a repetirnos, ahora lo vamos a estar viendo, la idea de dar en muchos momentos el paso hacia atrás para ver realmente la panorámica de donde tenemos que estar centrados, que no es otra cosa que en Cristo Jesús. Pablo quiere que veamos la absoluta primacía de Jesucristo en todas las esferas de la vida y como consecuencia la total eficacia también de la salvación que nos proporciona. Él es el Señor de los cielos, Él es el Señor en la tierra, Él es el principio y cabeza de la creación natural y de la nueva creación. Y Pablo nos está pidiendo que demos un paso atrás para ver la imagen panorámica. Cualquiera que sean las preguntas que rondan por nuestra cabeza, cualquiera que sean las influencias que pueda haber sobre nosotros, nos está diciendo, retírate y contempla de nuevo a Jesucristo. 2000 años después, como digo, aunque aparentemente el contexto social es muy distinto al contexto de cuando se escribe esto, pero el mensaje tiene la misma relevancia para nosotros como lo tuvo para la iglesia de Colosas. La supremacía de Jesús significa que Él es la respuesta suficiente. Vamos a ver estos dos ámbitos que he dicho antes que muestran la superioridad de Jesús y cómo se viene a relacionar con estas preguntas contemporáneas del día de hoy. ¿Quién es Jesús? Y Jesús nos viene a decir en los primeros versículos que Jesús es el supremo de la revelación. Mirad cómo comienza el texto. Pablo dice en primer lugar, Él es la imagen del Dios invisible. Este versículo 15 ya está aludiendo de nuevo ¿a quién? Al Hijo amado que ha dicho dos versículos anteriores. El Hijo amado. Pues aquí se halla ya la primera respuesta a la pregunta ¿qué aspecto tiene Dios? Él, Dios, es un Dios que no es visible, que trasciende, que supera la comprensión humana. Por eso no debemos o no se debe hacer ídolos en representación de Dios, porque resulta que cualquier intento de hacer ídolos acerca de Dios, de la imagen de Dios, pues menosprecian definitivamente, viene a menospreciar en definitiva su majestad. ¿Cuál es el aspecto de Dios? Y Pablo responde que Él es como Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Si queremos ver cómo es Dios, contemplamos la imagen. Y esto es un recordatorio a lo que la palabra del Señor nos lleva
al principio de la Biblia, en Génesis, con la creación del hombre, varón y hembra los creó, y dice los creó ¿cómo? A su misma imagen, no a su propia imagen. Pero esta imagen, por lo tanto, la vemos nosotros ahora, pero vemos una imagen deformada, desfigurada, debido a la rebelión del pecado. Pero la imagen de Dios, dice Pablo, se ve claramente cuando miramos en Jesús. Juan, capítulo 1, no hace falta que lo busque, lo leo yo, dice en el versículo 18, a nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No se trata, por lo tanto, y esto es lo que Pablo resalta enormemente para los hermanos de Colosas, que Jesús es una persona solamente santa, o una persona, un santo más que hay por ahí, que es un buen maestro, que es un líder. No, solamente, no se centra en esto. Tampoco que Jesús es un Dios más, o que Jesús ha reemplazado a Dios. No, dice el texto Pablo, Él es el que le ha dado a conocer. Las imágenes las vemos y las imágenes pueden ser también bastante engañosas. ¿Quién de nosotros cuando ha visto una fotografía de un primo que no conoce y lo va a conocer y ve la fotografía del primo, dice, no ve la cara que tiene el primo, tiene que ser el primo este, tiene que ser un callo? Luego vas con el primo y te lo pasas de maravilla. No tiene absolutamente nada que ver la imagen que te ofrecía en la fotografía como realmente es esa persona. Pablo no indica que Jesús es una mera representación de Dios. Si vamos a lo que Pablo dice también, o lo que dice el autor de Hebreos, nos encontramos que se señala que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y aquí Pablo va incluso más lejos cuando está afirmando, y lo vemos en el versículo 19, que toda la plenitud de Dios moraba en Jesús. Él es más, por lo tanto, que una mera imagen. Él es Dios en toda su plenitud, que camina entre nosotros. Nada más ni nada menos que está mostrando la humanidad plena y la divinidad completa. Él es el que camina entre nosotros. Él es el que está siempre también a nuestro lado. Por lo tanto, no es para Pablo Cristo una figura tampoco histórica. Mirad la frase primera, sino que está en tiempo presente. Dios revela su naturaleza en Cristo dentro de la historia, espacio-tiempo del universo, pero esa revelación es asequible para todas las personas, de todos los tiempos. Y este mismo Jesús está vivo y reina, como dice el texto, como cabeza del cuerpo en su iglesia. Por lo tanto, al dar un paso atrás y ver de nuevo a Jesús, estamos contemplando cómo es Dios en realidad. Las experiencias que nos encontramos en este mundo, muchas de ellas muy desagradables, por ejemplo la del sufrimiento, la de la maldad con la que nos encontramos, puede terminar cuestionando nuestra fe y llegando incluso hasta erosionarla, a deteriorarla. Y esto no se queda nadie exento por muchos años que lleve en el Señor. En esos momentos, ¿sabéis lo que necesitamos realmente? Es volver a centrarnos de nuevo en Jesús. No hay otra fórmula. Y esto nos lleva a preguntarnos si estamos comunicando a nuestra sociedad como iglesia lo adecuado. ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Tenemos una imagen lo bastante grande, una panorámica lo suficientemente correcta de Jesús para de esa manera comunicarla a nuestra sociedad? Él es supremo en la revelación al mostrarnos a Dios, pero también Él es, dice, supremo en la creación. Él es supremo en la creación. Y Pablo sigue hablando más de la supremacía del Señor. No solo es supremo
cuando nos muestra a Dios, sino que también es supremo en la creación. Y los versículos 16 y 17 lo que vienen a enseñarnos es una ampliación, una explicación de la frase final que hemos leído en el 15, el primogénito de toda creación. La preeminencia de Cristo por encima de toda criatura es lo que sigue siendo el tema del apóstol. Y mirar, porque, como digo, el texto viene a tener como si fuera un ritmo. El texto este que hemos leído tiene un montón de cosas muy significativas. Mirar la escala tan impresionante que tiene este texto cuando en el versículo 15 arranca y dice, Él es el primogénito. ¿Qué señala esto? Señala prioridad de tiempo y de rango. Y es importante en cuanto al término primogénito no significa de que fue el primero creado, ser el primero a la hora de ser creado. No. Nos dice de que Él es el primogénito, pero no hay sentido alguno, no hay ningún sentido de que Cristo fuera creado. Pero mirar también el modo como lo describe el propio autor. Mirar, seguimos en el versículo 16. Dice, en Él es el fundamento de la creación de todas las cosas, espirituales y terrenales. Él es el fundamento. Por Él es el agente de la creación. Todo fue hecho por Él. Para Él es la meta a la que tiende la creación. Esto es bastante grande y maravilloso de poder contemplar esto que el apóstol nos está poniendo. Pero además, por si esto fuera poco, por si no lo hemos comprendido, Pablo refuerza aún más la imagen. Dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas pertenecen. Él es el origen, Él es el sustentador de la creación y todo permanece junto en Él. Y hoy en día sigue siendo esto exactamente igual. Así que el pasaje nos aconseja que nos hagamos con la imagen panorámica una vez más. Recalca una y otra vez que Él es el supremo en todas las cosas. ¿Tenemos la imagen de alguna manera? ¿Estamos cogiendo un poco la panorámica de Jesús con esto que nos está enseñando el Señor? Jesús es el Señor de las galaxias. Todo lo que vemos nosotros, miramos hacia arriba, Él es el Señor de todo. Esto muchas veces a nosotros nos parece, o no lo comprendemos, o no lo vemos, o nos suena como algo fantástico. Él es el Señor de todo. También es aquel que mantiene al mismo tiempo todas las cosas juntas. Jesús es aquel por quien cohesiona, por lo que está en orden, todo el universo. Hay en el universo un orden, hay un equilibrio. Todo está cohesionado gracias al poder del Señor, porque Él es el Supremo. Y cuando uno le llegan libros o revistas de ciencia, muchas veces caemos en el error de decir, uy, la ciencia, aquí seguro que puede decir algo, podemos leer algo que está totalmente en contra de lo que es la palabra. La ciencia, nosotros vemos y nos damos cuenta cómo hay una serie de cosas, de leyes, que en definitiva lo que nos vienen a entender que son coherentes esas leyes, y que cuando tú estudias esa coherencia de esas leyes, sencillamente lo que estás haciendo es analizando a aquel que la sostiene. Estás viendo a Jesús. No que esté en contra, sino estás viendo a Jesús porque Él, vuelvo a repetir, es el supremo, el soberano de todas las cosas, de todo lo que vemos, de todo aquello incluso de lo que no vemos. Todo haya, como dice el versículo 16, su origen en Cristo. Por lo tanto, para los cristianos, para los colosenses, esto tenía una importancia muy grande, muy grande. Ellos estaban obsesionados como están obsesionados hoy en día en nuestra sociedad, en muchos detalles. Desde la antigüedad el hombre está obsesionado a menudo con intermediarios entre el cielo y la tierra.
muchos detalles, muchas obsesiones. Pablo está diciendo que aunque estas cosas existieran, todas serían creadas por Jesús. Por consiguiente, si tenemos fe en Él, no hay necesidad de ningún temor, de ninguna obsesión, porque Cristo es el supremo de todas las cosas. Como digo, la ciencia explora un universo que está ordenado por leyes físicas, pero uno cuando lee algo acerca de esto o cuando tiene, como tenemos ahora mismo, muchísima oportunidad de ver muchos programas muy buenos acerca de ciencia y demás, hay una pregunta que nos queda y es que nos damos cuenta que esas leyes físicas te la dan como algo entendido, algo que está ahí, pero que está ahí. No dan más explicación no puede dar la ciencia más explicación acerca de esas leyes, de dónde proceden. Sencillamente, como digo, se supone que están allí. Pero mirad lo que Pablo está aquí diciendo y nos está enseñando, que el universo no se sujeta, ni el universo se coacciona por una teoría física que sea impersonal, sino que todo es por la obra creativa del Señor Jesús. Él es el Supremo. Así que si queremos comprender el origen de las cosas, el origen del universo, pues mira, la ciencia a lo mejor puede ser una buena herramienta de ayuda, ¿no?, para comprender cómo surgen las cosas. Pero para abarcar su significado, para abarcar su propósito, para abarcar su valor, tenemos que entender que Jesús es el principio de todo, como dice el versículo 18. Así que, hermanos, no limitemos la supremacía que nos viene en la enseñanza de la palabra. Los últimos 5 minutos quiero dedicarlo a la segunda parte, aunque la veamos solamente desde arriba. Hemos visto quién es Jesús, Él es el supremo en la revelación, Él es el supremo en la creación. No debemos, por lo tanto, limitar su supremacía. Y viene la segunda parte, que es la pregunta, ¿qué alcance tiene la salvación que Él trae? Pues mirad, hermanos, si tienes una imagen lo bastante amplia del Señor Jesús, tendremos también una imagen lo suficientemente grande de su obra. Pablo nos sigue mostrando la magnitud de todo esto, de la supremacía. Y es la imagen que la Iglesia muchas veces necesita volver a tener, porque nos desenfocamos. Lo mismo que Pablo nos lo está diciendo, nos damos cuenta que nos desenfocamos con bastante facilidad de donde tendríamos que estar centrados, que es en Cristo Jesús. Nos desenfocamos con nuestros problemas. Nos desenfocamos con las necesidades que nos crea la sociedad. Nos desenfocamos con infinidad de cosas. Y de la misma manera que Pablo le está diciendo dar un paso atrás, mirar la perspectiva real de las cosas del reino, mirar la perspectiva real de Jesús, también nos lo está diciendo a cada uno de nosotros en el día de hoy. Pablo habla acerca de Jesús, de que nos ha liberado. En el corazón del Evangelio se encuentra este maravilloso mensaje de que mi vida puede ser salvada, perdonada, que puedo nacer de nuevo y puedo tener renovada una relación personal e íntima con el Señor que habíamos perdido. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, Él es el que hace que otros sean renovados a la imagen de Dios. Estamos, por lo tanto, como digo, centrados en muchas cosas, pero terminamos desenfocándonos en la necesidad real, que es la de estar enfocados en Cristo Jesús. Si queremos ver a Cristo, muchas veces tenemos, vuelvo a repetir, que dar un paso atrás y buscar la perspectiva adecuada. Pablo usa la imagen de la reconciliación. Y ese término de reconciliación es muy sencillo, pero es básico para dar como conclusión de este pasaje que hemos estado viendo. Cuando hablamos de reconciliación, esta viene a presuponer pues cierta clase de separación, de división que necesita ser vencida, que nosotros no tenemos capacidad de vencerla.
Y el mensaje bíblico consiste en que el hombre fue creado por Dios para estar en íntima relación con Él. Sin embargo, el hombre decide seguir por su propio camino, dejar apartado a Dios, formando así lo que es una separación entre Dios y nosotros. Pero la buena nueva, el mensaje que nos da la palabra del Señor es que la muerte de Jesús establece precisamente un puente sobre esa separación y pone paz por medio de su abnegación. No había hablado, he mandado, y me imagino que, no sé si por ahí van los tiros del orden, ¿no?, de las canciones que hemos tenido o no. O es que el Señor te la ha puesto, no, tiene nada que ver. Pues, no llegué a hablar nada con él, pero es que prácticamente lo que estamos hablando es prácticamente casi el último, ¿no?, de los cánticos que hemos tenido. Habla acerca de la supremacía, de la grandeza de Jesús. La reconciliación, hermanos, como hemos cantado también antes, tiene un precio. Y ese precio es que Jesús entregó su propia vida a la cruz para llevar el precio de nuestra rebeldía y restaurar una relación correcta entre nosotros y Él. Así que el sacrificio que logra la reconciliación implica el derramamiento de su sangre en la cruz. Esto es grandísimo. Esto es para ver la panorámica real. ¿Sabéis lo que está diciendo Pablo? Está diciendo Pablo que el Señor de los millares de millones de estrellas que hay fuera, de los millones de galaxias que no somos capaces ni de contemplar, ofrece su sangre en un pequeño planeta, en un rinconcito oscuro del Imperio Romano, en la vergüenza y en la agonía de estar clavado en un madero, como un vil ladrón, como un vil asesino. Esta imagen de Jesús es la imagen que debe haber en nuestras iglesias, esta es la imagen que debe haber en nuestras vidas. Él es supremo en la reconciliación, Él es supremo en todas las cosas. Esto es un reto para todos nosotros, pero un reto que nos proporciona confianza. El apóstol dice que la vida, que la muerte, que la resurrección de Jesús es el comienzo de un proceso inevitable para que Él pueda expresar la supremacía de la cual es suya, esa supremacía, la pueda mostrar a toda la creación. Y la respuesta de Pablo a los colosenses es pedirles que se retiren, que consigan una imagen mayor de lo que es la supremacía de Jesús en la revelación, en la creación y en la reconciliación. Da un paso atrás, nos está diciendo también a cada uno de nosotros, y consigue una imagen panorámica adecuada. Pero más que eso, Pablo nos está diciendo, reconoce su supremacía, reconoce la supremacía del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor porque por medio de su palabra nos viene a mostrar, nos viene a revelar al Dios vivo, al Dios eterno, nos viene a revelar a la figura de su Hijo primogénito, de que Él es el dueño y Señor y soberano de todo. Supremo en la revelación, supremo en la creación, supremo en la reconciliación, supremo en definitiva de todas las cosas. Que a Él sea toda la gloria y honra al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.